Un marido millonario estaba con una simpática mujer con la que se había casado, pero resultó no ser el matrimonio feliz que la amante esposa había imaginado. Al principio, su marido solo la desatendía, pero poco a poco ella también empezó a sentir la ira y la agresividad. En algunos casos extremos, esto llegó tan lejos que incluso llegó a los golpes con ella. Pero solo cuando la había perdido a ella y a su hija, este le dijo palabras trascendentales. Por supuesto, ninguna mujer aguantaría esto, pero esta mujer sensible tenía una hija pequeña con su marido a la que amaba por encima de todo. Como su pequeña hija lo era todo para ella, no quería alejarla de su padre. Quería ofrecerle una familia que ya no existía, pero la joven madre lo intentó todo para seguir fingiendo, al menos delante de su hija. Pero en todas las navidades y cumpleaños quería que su hija estuviera acompañada de sus padres. Aunque a su marido no le importara, pasaba algo de tiempo con su hija. Sin embargo, nunca llegó a conocerla y a quererla de verdad en todo este tiempo. Por si fuera poco, su marido no la quería, recibía palizas y ni siquiera intentaba comprender su matrimonio. Al principio, había fingido amar a su mujer, entonces sus sentimientos fueron cambiando cada vez más a lo largo de los años, hasta que finalmente ya no pudo soportarla. Sentía que solo era una carga, que ella y su hija significaba que ya no podía ser tan libre como antes. Sin embargo, intentó por todos los medios seguir viviendo como antes de su boda, y no le ocultó nada al público. No evitó ninguno de los numerosos escándalos públicos cuando salía de fiesta solo, sin la compañía de su mujer o de su hija. En los festivales y fiestas no se ocupaba de su esposa y hablaba con otras mujeres más jóvenes, tocándose ocasionalmente de forma confidencial. Durante todas estas conversaciones, se acercaba cada vez más a mujeres extrañas y finalmente incluso las tomaba y se iba con ellas, como si su esposa le hubiera dejado de interesar en el momento que le dio una hija. El millonario ya no se preocupaba por su bella esposa y seguía engañándole. Al principio no quería admitirlo, pero con el paso del tiempo tampoco pudo engañar a nadie. Primero lo negó cuando se enfrentó a él e intentó ridiculizarlo, pero luego él se enfadaba cada vez más a menudo y la culpaba a ella. Había perdido el respeto a su mujer y no sentía amor por ella. En lugar de eso, pasaba el tiempo con mujeres más jóvenes, las mimaba y les compraba cosas caras. La mujer siempre se quedaba sola en casa con su hija y no podía creer la situación en la que se había metido por culpa de su marido millonario. ¿Cómo se había dejado deslumbrar por él? ¿La había engañado alguna vez o siempre se trató de la belleza y el dinero? Su corazón se encogía cada vez que decía que cortejaba con otra mujer y le hacía regalos. Aunque no podía imaginar que él amara a tantas mujeres, seguía llorando en silencio y a solas en su habitación. Estaba atrapada y no podía desprenderse de aquel hombre que le estaba destrozando el alma. Si no fuera por su hija, este matrimonio habría fracasado y se hubiese desmoronado hace mucho tiempo. De ninguna manera pensaría en pedir el divorcio, pero no le quedaba más remedio que ver cómo su marido tenía otras amantes y la engañaba constantemente, incluso en público. La joven podría haberse limitado a soportarlo hasta que su hija fuera mayor. Se dijo que entonces podría pedir el divorcio y volver a ser libre. Hasta entonces, solo tenía que aguantar para que su hija no tuviera que crecer en una familia rota y sin nada que le faltara. Pero llegó el día que lo cambió todo. Si después se consideró el principio de su libertad o el comienzo de una lucha cuesta arriba, es imposible decirlo. El día que el millonario trajo a su amante a casa, todo cambió para la joven madre y su hija. La esposa no podía creerlo cuando vio a su marido con una mujer extraña en su propio lecho conyugal. Atónita, le gritó y lloró amargamente a su marido que no le importó. Ya no la quería, ni a ella ni a su hija, y se produjo una gran pelea en la que la joven madre perdió mucho. Su marido simplemente la echó de la casa y ahora la joven desesperada se quedó allí sola. Sin nada, huyó a sus padres, que la acogieron inmediatamente cuando se enteraron de lo que la joven había tenido que soportar hasta entonces en su fracasado matrimonio. Se sintieron igualmente incrédulos ante la audacia de su marido y muy enfadados. Como la joven madre no tenía hogar, podía vivir con sus padres hasta que encontrara algo propio.
El millonario solicitó el divorcio, a lo que la joven madre accedió, porque no podía hacer otra cosa. Sin embargo, no podía permitirse abogados caros. No consiguió nada ni para ella ni para la niña, porque su marido la arrastró por el fango y contó falsedades sobre por qué habría fracasado el matrimonio. Con las pocas pertenencias que aún podía llevarse de su matrimonio, intentó construir una nueva vida para ella y para su hija. La madre ya no podía quedarse con su hija y tuvo que dejarla con sus padres mientras trabajaba duro desde la primera hora de la mañana hasta tarde por la noche para poder proporcionarle una buena vida. Al principio, la niña lloraba mucho porque no entendía que su padre ya no estuviera aquí. Con el tiempo, se acostumbró a las nuevas condiciones de vida y trató de sacar lo mejor de ello. El padre de la niña nunca llamaba en ningún cumpleaños ni día festivo. Así la niña nunca llegó a conocerle. La exmujer del millonario había conseguido con diligencia y perseverancia un buen trabajo y ganar lo suficiente para darle a su hija una buena educación. La hija había elegido entrar a la industria del periodismo y unirse al equipo de presentadores de televisión y conseguir un trabajo prestigioso. Por fin había llegado el momento. Presentaría su primer programa de entrevistas. El tema era trascendental, como se vería más tarde. Varias estrellas fueron invitadas a hablar de su infancia. Todas ellas habían tenido una infancia difícil, pero ninguna había dejado que esto les impidiera ascender en la sociedad. El programa de entrevistas fue todo un éxito y no pudo salir mejor. Los duros ensayos habían dado sus frutos y ella ganaba más confianza cada minuto que pasaba delante de las cámaras. Se había reservado una sorpresa para el final del programa. Nadie lo sabía, ni siquiera su madre. Pero el tema del que hablaban con las estrellas le era muy cercano. Entonces llegó el momento y la última discusión había quedado en silencio. La hija del millonario respiró hondo y se volvió hacia la cámara. Su corazón latía furiosamente, pues tenía un leve presentimiento de que lo que estaba a punto de decirse podría cambiar su vida para siempre. Nadie sabía quién era su padre. Ella misma lo había averiguado mediante una investigación exhaustiva. Pero ahora hablaba a la cámara y esperaba que esa persona oyera lo que quería decirle. Ahora que ya terminaron las conversaciones con los participantes, me gustaría decir algo yo misma y espero que la persona que nos ha decepcionado profundamente a mi madre y a mí nos esté escuchando. La joven dejó de hablar y tragó saliva para contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Aunque había repasado su pensamiento 1000 veces en esta conversación, no estaba preparado para el que llegaría a ser el momento real después de todo. Hola papá, no sé si sabes quién soy o si me estás viendo ahora mismo. No sé si estás orgulloso de lo que he conseguido. No lo he conseguido sola, solo lo he conseguido gracias a mamá. Dijo el nombre de su madre y el público se inquietó al escucharlo. Entonces no solo la dejaste a ella, también me dejaste a mí. Como no estuviste ahí, lo pasamos muy mal y siento un vacío dentro de mí hasta ahora, porque nunca te pusiste en contacto conmigo. Papá, si estás escuchando esto, no importa lo que hayas hecho, solo quiero verte una vez más antes de que pueda ser demasiado tarde, porque quiero haber conocido a mi padre. Ahora las lágrimas bajaban por las mejillas de la joven y bajó lentamente del escenario. La tertulia atrajo tanto a la atención de los medios de comunicación que salió en casi todos los periódicos. Su padre también leyó la tertulia. Adiós, esa era su hija. Con un golpe seco, su corazón miró a su amante, con la que no se había casado hasta ahora y solo despilfarraba su dinero. Por mucho que creyera amarla, su amante solo se aprovechaba de él. Ahora empezaba a darse cuenta de lo que debía de ser para su exmujer y para su hija. Y se sentía cada vez más terrible a cada minuto que pasaba. El millonario decidió reunirse con su hija y con su exmujer para cambiar la vida que hasta ahora había malgastado. Si te ha gustado esta historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.